Bienvenidos, mi nombre es María del Mar Olmo Fernández, soy técnico superior en anatomía patológica y os voy a hablar de los fundamentos técnicos de punción y biopsia ecoguiada en los servicios de anatomía patológica. Declaro no tener conflicto de intereses. Como podéis ver, cuando llega un paciente al hospital que tiene un nódulo patológico, resulta de vital importancia conocer el tipo de lesión que tiene y para ello necesita un diagnóstico. Este diagnóstico es fundamental. En la consulta de intervencionismo lo que vamos a hacer es llegar a este diagnóstico a través de una punción ecoguiada o de una biopsia ecoguiada. ¿Y esto qué nos va a permitir? Va a permitir al clínico tomar una mejor decisión para dar un mejor tratamiento al paciente y, por lo tanto, en muchos de los casos mejorar su pronóstico, el pronóstico que va a tener. Esto es lo que queda reflejado en esta diapositiva, la importancia del diagnóstico mediante punción ecoguiada y biopsia ecoguiada. ¿Qué es el POCUS? En los servicios de anatomía patológica nos hemos apoyado en una herramienta que es el ultrasonido en el punto de atención. Hay que tener muy claro que no se realiza diagnóstico ecográfico, sino lo que se realiza es la ecografía como apoyo a nuestra técnica de punción y de biopsia. Nos va a permitir tener una decisión en tiempo real que va a suponer un beneficio muy importante para el paciente y para el sistema, ya que va a permitir en una sola consulta y en un tiempo mínimo tener un diagnóstico. En el siguiente cuadro se pone de manifiesto los agentes, a modo de resumen, los agentes implicados en los procedimientos de punción tanto en los servicios de radiología como en nuestra consulta, en la consulta de patología intervencionista o también cuando realizamos EBUS. Tanto en todos los sitios, como podéis ver, los técnicos superiores en anatomía patológica y citología somos fundamentales. Aquí vamos a hacer el triaje del material. Este triaje es fundamental ya que nos va a permitir dar un diagnóstico. Cuando hablo de triaje, ¿a qué me refiero? Pues hablo a realizar buenas extensiones, saber qué extensiones se van a fijar en seco para realizar la técnica de Disquit, saber qué extensiones van fijadas en alcohol, las cuales se le va a realizar luego un Papa Nicolau. Y esta técnica de Papa Nicolau nos va a permitir ver mejor el detalle nuclear. Cuando no es posible hacer biopsia, como veremos próximamente en las próximas diapositivas, elaborar un bloque celular es vital, el lavado de la aguja en medio líquido, la cual nos va a dar mucha información, y todo ello es sobre todo el Disquit nos va a servir para poder hacer una valoración in situ del material, tanto por parte del patólogo como del técnico si está especializado, que es lo que nosotros llamamos ROSE. La realización de ROSE por parte del patólogo técnico cualificado es imprescindible para poder redirigir el procedimiento y para evitar pases de punción innecesarios. Una vez que se han realizado las punciones con aguja fina, el patólogo en el momento va a decidir si se le va a poder realizar una biopsia. Como hemos dicho anteriormente, la ecografía en el punto de atención, POCUS, siempre entendida como una herramienta de apoyo a la imagen y no como fines diagnósticos, que para eso están nuestros colegas los radiólogos y técnicos de radiología. Como he dicho anteriormente, la ECOPAF es llevado siempre a cabo por un patólogo con conocimientos previos en conocimientos ecográficos. Y el técnico de anatomía será la persona que asistirá a la técnica y será la persona responsable del triaje del material, de este material tanto citológico y histológico. Este tipo de procedimientos siempre hay que realizar ROSE. En la ECOVAC también realizamos el ROSE y, como hemos dicho antes, todo esto va a disminuir los tiempos diagnósticos que siempre van a ser tan beneficiosos para el paciente. Por lo tanto, la consulta de patología intervencionista es donde el técnico de anatomía patológica debe desarrollar sus competencias profesionales en el campo de la resolución diagnóstica. Y a partir de aquí es donde debe saber manejarse en el manejo básico del ecógrafo y en el triaje del material. En la diapositiva se puede ver el algoritmo utilizado en la consulta de patología intervencionista. Se utiliza el algoritmo diagnóstico que se puede observar que lo que nos va a llevar es una toma de decisión en tiempo real y poder redirigir el material de ECOPAP a ECOVAC. Este algoritmo lleva asociado también un algoritmo donde el manejo del material por parte del técnico, como la realización de extensiones que he dicho anteriormente, o para poder valorar in situ el material, o en las sospechas de que tengamos
un material infeccioso, un proceso infeccioso para poder llevárselo a nuestros colegas de laboratorio, para estudio de micobacterias y bacterias, es importante cómo lo recogemos para luego poder estudiarlo. O también si necesitamos estudios de citrometría de flujo, sobre todo los procesos linfoproliferativos, saber cómo también hay que enviar este material, que se envía un poquito del material obtenido por punción aspiración en 2 mililitros de suero fisiológico o en estabilizadores comerciales para citometría de flujo para poder entregárselo al laboratorio correspondiente que puedan hacer las pruebas. Y si fuera necesario realizar una biopsia, que es pegar un pequeño mordisquito en el cual vamos a poder luego hacer todos los estudios histológicos. Tener en cuenta que hoy en día la biología molecular y los diagnósticos personalizados están en auge, están en primera línea de tratamiento, y todo ello surge a partir del material que nosotros podamos obtener y de las técnicas que podamos realizar. Por ejemplo, aquí podemos ver una lesión nodular de contorno definido, liso, bien, con buena delimitación periférica, de 1,64 por 0,92, sin refuerzo vascular. Aquí el técnico de anatomía lo que hizo fue capturar imagen y medirlo, y aquí poner, como habéis visto en el vídeo, la función Doppler para saber por dónde hay que abordar el patólogo. Mediante punción aspiración, utilizando la pistola Cameco, nos adentramos en la lesión y cogemos material. Ese material lo extendemos en estas extensiones, las cuales deben ser centradas, homogéneas y finas para poder verlas correctamente y centradas en el porta. Nosotros, en nuestros cursos, lo que hacemos es, siguiendo el aprendizaje de la doctora Susan Rowling, la cual utiliza crema hidratante para poder extender el material, y observamos así las características de nuestra extensión. Como he dicho, tienen que ser extensiones homogéneas, ovoides y localizadas en el centro del porta. Un ítem a considerar es que el material, cuando hacemos una extensión ayudándonos de dos portas, en uno de los portas no debe quedar nada de material, y así sabemos que la extensión ha sido realizada correctamente. Y luego en esta imagen podemos observar también cómo se realiza la tinción rápida para realizar esa primera impresión diagnóstica, que es el DICUI. En este caso vimos unos frotis negativos que tienen un fondo hemorrágico con abundantes linfocitos y estas placas que fueron un tumor primario benigno de glándula salival en la muestra obtenida. En este caso, aquí el procedimiento terminó. No necesitábamos redirigir el procedimiento a ECOVAC. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, que estas extensiones tienen que estar bien hechas, porque si no va a dificultar mucho la visualización al microscopio. En esta imagen vemos como todo el material se quedó aquí engrosado, y al microscopio vemos áreas donde no tenemos nada, y estas áreas donde el material se quedó acumulado no lo podemos discernir bien, ya que están sobrepuestas y es difícil ver el detalle nuclear. Y aquí en frotis muy hemorrágicos, si no se realiza bien la extensión o muy densos, ¿qué va a ocurrir? Que luego vamos a ver al microscopio este acúmulo de células que tampoco nos va a permitir apreciar mucho. Por lo cual tenemos que hacer siempre extensiones poco gruesas, ya que estas extensiones muy gruesas o densas con sangre que coagula nos va a dificultar notablemente su visualización al microscopio. Como siguiendo con los algoritmos, ya hemos visto que una vez realizada la PAP, con su buen triaje, ya tenemos una impresión diagnóstica. Si tenemos que derivar a microbiología lo hacemos, o si no a citometría de flujo. En los casos que sean necesarios tenemos que realizar una biopsia. El tamaño de la lesión y su localización son los primeros factores a elegir, o a tener en cuenta, mejor dicho, por el patólogo a la hora de elegir el tipo de aguja que vamos a utilizar. Hay agujas que son automáticas y otras que son semiautomáticas o manuales. Y el grosor va a depender, el calibre va a depender de las lesiones. Las agujas de menor calibre, como la amarilla o las rosas, van a producir menor trauma en los tejidos, y en cambio con las de mayor calibre, como son la morada y las verdes, se van a obtener cilindros mucho más gruesos. Nosotros, como podéis ver aquí, los dos tipos de dispositivos que hay, utilizamos la biopsia guiada, como veis, siempre con
por ecografía, tanto para lesiones de órganos superficiales, sean palpables o no palpables. También tenemos para ver, por ejemplo, en grasa abdominal, para ver la enfermedad de amiloide en el paciente, y también realizamos biopsias musculares percutáneas mínimamente invasivas, sobre todo musculares, las cuales suponen un gran avance, ya que reduce el tiempo de espera en el quirófano, ingreso del paciente y una apertura que se realizaría mucho más amplia en el quirófano, y nosotros con una pequeña incisión podemos realizarlo. Como he dicho, el abordaje de los protocolos de punción con aguja fina y biopsia gruesa tiene que ser siempre llevado a cabo por profesional cualificado, ya que es el personal que conoce realmente cómo son estos procedimientos. Mirar, aquí en las imágenes os pongo un caso. Es un varón de 53 años que ya estaba diagnosticado de un carcinoma epidermoide y que viene a la consulta con una lesión. ¿Qué ocurre? Que se le realizó sus extensiones con Disquid y se vio que sí, que era un carcinoma epidermoide, que ya sabíamos, pero el paciente necesitábamos hacer pruebas adicionales de inmunohistoquímica y de biología molecular para poder darle un tratamiento más adecuado. ¿Qué ocurrió? Que por sus características clínicas no se le podía realizar una biopsia, aunque hemos visto que utilizan unos calibres muy finos, pero no era viable. Entonces tuvimos que realizar bloque celular. Con el bloque celular, que son las células citológicas dispuestas de tal forma que se le realiza el mismo proceso que una biopsia, pudimos hacer nuestras determinaciones inmunohistoquímicos y moleculares para redirigir el tratamiento al paciente. El bloque celular siempre está más limitado, ya que nos va a proporcionar menor celularidad, menor cantidad de ADN. El manejo en el laboratorio es mucho más laborioso que si tenemos una biopsia, pero nos permite realizar estas técnicas de inmunohistoquímica y técnicas moleculares. Y siempre lo ponemos en práctica cuando la ECOVAC no está indicada, como por un tamaño de la lesión muy pequeñita, una naturaleza de la lesión. Las lesiones quísticas son muy difíciles de biopsiar, o porque tengo una localización complicada, que el abordaje para hacer biopsia no sea el más recomendable, o que el paciente no clínicamente no se encuentre en condiciones de poder realizarlo o esté tomando algún tipo de tratamiento que no esté indicado para poder realizar la biopsia. Por lo tanto, un manejo óptimo del material siempre va a permitir disminuir el número de pases a realizar. Y aquí, insisto, los técnicos somos fundamentales. Este manejo corre a cargo nuestro. Tenemos que saber muy bien redirigir los procedimientos en nuestro manejo del material. Tenemos que estar preparados, que si es un caso de una sospecha linfoproliferativa, tenemos que necesitar citometría de flujo. Si es un caso de un carcinoma que no está diagnosticado, vamos a necesitar biopsias y vamos a determinar, no tajantemente, sino insinuando al patólogo, el número de material de cilindros que vamos a necesitar, porque nosotros somos los que luego sabemos cada prueba la cantidad de material que se necesita. Entonces tenemos que estar siempre ahí trabajando en equipo con el patólogo para sacar el máximo beneficio al paciente. En los casos de pacientes con mal estado general, en los que se quiere evitar el paso por quirófano, la biopsia ecoguiada, la consulta siempre es una vía alternativa muy, muy útil. Y desde el punto de vista de gestión de nuestro sistema sanitario, la ECOPAC, siempre de la mano de la ECOVAC, como hemos dicho, en los casos que sean necesarios, va a cortar los tiempos diagnósticos y va a agilizar las agendas en los centros hospitalarios. Nosotros no tenemos lista de espera y trabajamos a demanda de lo que nuestros colegas médicos nos indican, ya sean de trauma, de otorrino, de derma. Los equipos de trabajo multidisciplinares, que están constituidos en este caso por técnicos de anatomía y patólogos, son fundamentales en la consulta intervencionista. Por lo tanto, para ir terminando, tenemos que ser capaces de formar equipos de trabajo. El tándem compuesto siempre por patólogos y técnicos va a provocar que el flujo de trabajo sea más dinámico, fluido y eficiente. Esto quiere decir que nosotros necesitamos estar en la consulta de intervencionista, pero tenemos que formarnos. La formación es vital. Sin esta formación, este flujo de trabajo, este trabajo eficiente, se va a ver muy complicado realizar. Y tenemos que siempre que poner en valor la importancia del rol del técnico en intervencionismo.
somos fundamentales en la consulta. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi mail o si me queréis contactar por LinkedIn por si tenéis algún tipo de duda o queréis ampliar el tema. Muchas gracias.